ahí les puse a grabar, así después lo subo al aula virtual. Entonces, lo que les decía, si ustedes hacen una presentación, en vez de decir, bueno, no, el derecho al agua segura, y lo leen, ya lo tenían leído, ya saben lo que va a decir ahí. Entonces dicen, bueno, no, el agua potable está dentro de los objetivos de desarrollo sustentable. Acá dice de milenio, porque fue, justamente como les decía, en 2015 se lo denominó así, objetivo del desarrollo del milenio, 2011 en realidad. Venía de otro acuerdo que era del 90 y pico, entonces, claro, estaban mirando hacia el futuro y decían el milenio. Como ahora, el último COP, que fue el COP 2025, el COP 25, están haciendo los objetivos no para el 30, sino para el 2050. ¿Sí? Bueno, entonces como esto lo firmaron en el 90 y pico, la próxima vez fue en el 2000 y pico, seguían llamándose Objetivos del Desarrollo del Milenio. Ahora, hoy por hoy, el nombre que se le toma a este conjunto de derechos es Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿sí? Y el agua es uno de esos Objetivos de Desarrollo Sustentable. La eficiencia energética es otro. Las energías renovables es otro. También está los derechos de libertad de expresión, etcétera. Pero a nosotros lo que nos... ¿Cómo? No escuché. No sé quién habló. Chicos. ¿Está todo bien? Alguien rompió algo. Bueno. Está todo bien, profe, no pasó nada. Listo. No, creí que habían comentado algo. Bueno, también está identidad de género, ahí están discutiéndose esos temas. Bueno, a lo que voy es que cuando hacen una presentación, no la lean. Ustedes ya saben lo que dicen, ¿sí? Pueden leer una parte específica o que quieran ser textuales. De hecho, Fran un par de veces leyó textual, pero después por lo general trató de explicarlo. Ustedes traten o de explicarlo o de resumirlo, ¿sí? Yo les digo a los que tienen que hacer la experiencia de presentar algo, ¿sí? Bueno, entonces... Es más, profe, cuando yo quise decir lo que decía, me equivoqué. Motorización, sí. ¿Cómo era? ¿Te sale ahora? No te estoy gastando, te estoy preguntando si te sale. No me sale. Decí conmigo, monitorización. Monitorización. No, sí, monitorización. Bien. Por los nervios, profe, ese día. Pero no, porque lo practicaste. Una cosa es leerlo y cuando te equivocás volvés para atrás y lo volvés a hacer. No, porque las 6 veces que la dijo, las 6 veces decía motonización y algunas... Sí. Y le quería que le salga bien y no salía. Bueno, entonces, lean antes, no durante, ¿sí? Bueno, lo mismo, esta es una nota, por ejemplo, que habla de la importancia del agua, de lugares donde literalmente se están quedando sin agua, ¿sí? Bueno, acá está bueno leerlo, pero fíjense, por ejemplo, de acá yo lo que puedo rescatar, o lo que es más importante, es que el límite de agua por persona son 25 litros. Calculen que una ducha son 30. ¿Sí? Ustedes vieron, algunos si tiene termotanque eléctrico, sabrá que un termotanque eléctrico o un termotanque para una familia de 3 no te alcanza para bañarte. ¿Cómo nos bañamos nosotros? Que nos tomamos nuestro tiempito y qué sé yo. Estamos diciendo que 4 millones de habitantes de una región tenían solamente 25 litros de agua, pero para todo. Para lavar, para tomar, para cocinar, para bañarse, para higienizarse, para todo. Y nosotros en una ducha nos gastamos entre 30 y 50.
¿sí? Ni hablar de que si tuvieron una experiencia de conocer gente de otros lados, por ejemplo, Francia, en Francia, la gente que conocí que venía de vacaciones, turistas, decían, ¿ustedes se bañan todos los días? Sí, obvio. No, bueno, y uno dice, bueno, se bañarán, no sé, día por medio. No, eso se bañan una vez, como muy seguido, una vez por semana. Como muy seguido, una vez cada 5 días, una vez por semana. Nosotros, yo me siento mal si no me baño por lo menos una vez al día. Y de hecho algunos días de calor hasta varias veces. Wow. Acá, también, Ciudad del Cabo, se limitó el uso de agua a 87 litros por persona por día. ¿Sí? Pero es una ciudad prácticamente turística. Es una zona bastante concurrida. Hay otros ejemplos. Está diciendo, bueno, que se calcula que se tendría que reducir 50 litros por habitante. Fíjense estos parámetros. Ducharse en menos de 2 minutos. Usar agua potable solo para beber y cocinar. O sea, que no usen agua potable para ducharse. ¿Sí? No regar jardines ni lavar automóviles. Yo tengo hidrolavadora, yo llevo el auto al lavadero automático también, automático, al lavadero que la gente lava y alguna manguera siempre está abierta. O sea, literalmente nosotros tenemos sobrante de agua en Argentina, pero no en todos lados. En Capital Federal, Gran Buenos Aires, suele haber. ¿Sí? Usar la lavadora y el lavavajillas solamente a su capacidad máxima, o sea, llenarla de platos al tope, y dicen que es eficiente las nuevas, porque las lavadoras automáticas viejas desperdiciaban agua. Ahora hacen como un rocío, hacen un spray, ¿sí? Con una cierta cantidad de presión, después tiran la espuma y después vuelven a hacer un enjuague. Esta gente directamente, imagínense, si yo tengo, por ejemplo, comí y somos 3, bueno, tengo 3 platos, 3 vasos, 3... No, tengo que esperar tener por lo menos 12, o sea, 3 días o 4 días completos para poder usar la lavadora en estos lugares. ¿Sí? Ni hablar de esto no se puede usar para la mascota más de 1 litro de agua. Esto lo que nos pone es en contexto, ¿sí? En contexto de cómo estamos en relación al mundo, ¿sí? También lo mismo. Bueno, esto fíjense que eran datos de 1995 y creció un 80% en relación desde el 1995 a la fecha que se hizo esto. En ese momento, 1995, podría llegar a haber menos de, sí, eran 4.700 millones de personas. Hoy estamos casi cerca, se estima, de 7.000 millones de personas en el planeta. África está incluida. ¿Me siguen en el concepto? O sea, nosotros tenemos un recurso que a su vez es limitado y encima cada vez tenemos más gente que necesita ese recurso. O sea, por eso cuando ustedes escuchan la frase Argentina es un país rico en recursos, es verdad. Nosotros tenemos recursos para 400 o 500 millones de personas y no llegamos a 50. ¿Sí? ¿Lo comprenden ese concepto? Cuando hago pausa para que respondan. Diga algo. Sí, lo que no se entiende por qué hay tanta gente pobre, ¿no? En un país con tantos recursos. Bueno, vamos a hacer una pequeña análisis individual, sin tocar temas políticos ni nada.
El recurso es una cosa, cómo se saca es otra. Vos podés tener un recurso natural, pero si no tenés los medios para aprovechar ese recurso, no tenés nada tampoco. Te doy otro ejemplo. Ale, te vendo esta montaña. Tiene oro la montaña. Ah, buenísimo. No tenés pico para sacar el oro. No tenés material, no tenés gente que labure para sacar el oro porque no está capacitada la gente. Y entonces que no vas a tener el recurso. O sea, el recurso está, pero no lo vas a poder administrar ni aprovechar. Tenemos un montonazo de recursos. Tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos viento, tenemos sol. Pero a veces o no hay recursos técnicos, o no hay recursos económicos, o no hay recursos materiales, o no hay recursos humanos, porque el recurso humano también es un recurso, para que haga ese aprovechamiento. ¿Se entiende? De hecho, África debería ser uno de los lugares más ricos del planeta. ¿De dónde vienen la mayoría de las piedras preciosas y metales preciosos? De África. ¿Sí? El platino, el cobalto, el tungsteno, la mayoría de los diamantes, rubíes, vienen de minas en África. El oro. La mayoría del oro, bueno, ahora creo que habían encontrado una veta de oro, no sé si era en Sierra Leona o en un lugar así. Y claro, tuvieron que poner guita de afuera porque la gente no tenía la plata, pero no es, a ver, ¿de qué le sirve a un africano tener un diamante en la mano? Si no lo puede vender, o si no lo puede cortar, o si no hay nadie que se lo compre, porque por ahí es algo muy... ¿Sí? Si no tenés agua y tenés un diamante en la mano, preferís el agua al diamante. Claro. Para mí que no lo saben vender entonces, porque si es algo tan codiciado, lo que es codiciado y lo que es... Bueno, pero ahí depende también en codiciado en dónde. El precio sube. Depende en codiciado en dónde. El ejemplo más simple que se da en economía o en el manejo de recursos, y el agua es un buen ejemplo. ¿Es lo mismo un vaso de agua en el Sahara que un vaso de agua en las cataratas? El agua es la misma. ¿Sí? Pero ¿dónde va a tener más valor? ¿Dónde va a tener más valor? ¿En el Sahara, donde no tenés fuentes de agua cerca? ¿O en donde te cae literalmente, o sea, abrís la boca y te estás ahogando prácticamente? Yo lo que creo es que un buen vendedor vende hielo en la Antártida, profe, pero bueno. ¡Obvio! Bueno, de hecho, no sé de quién fue la idea, pero genial. Vendían aire enlatado a China y a Arabia. Aire de la Patagonia, aire... A ver, literal. Vendían aire. No les estoy... A ver, por ahí no me creen. Vamos. No, en lata. En lata. Esperen. Sí, vamos. Sí. Ustedes no se rían. Hay gente que crea la necesidad y listo. Si no existe, la crea. A ver, hay notas, hay un par de notas. En China era. En China lo vendieron. Llegó un punto de polución tal que en China la práctica de enlatar y vender aire fresco es una respuesta a la alta contaminación. Y es verdad. Venden aire puro embotellado. Es posta, yo lo vi. Les comenté que yo vivía allá. Y todavía había. O había unos que eran ultra top que vendían ya con la mascarilla, con una mascarilla incluida. Entonces vos apretás y respirabas aire puro que venía de el Tíbet o del Everest o de un lugar que teóricamente era recontra puro. Por ahí era un flaco con un compresor en no sé, en Puerta de Hierro y que para decir un lugar, ¿no?
No, sí, aire puro de Argentina, olvídate. Sí. Era un fabricante de lata que ya no tenía materia prima y le puse una etiqueta que era aire fresco. Sí, sí, tal cual. Bueno, ahí está, Canadá. Vos, no te miento, Internet es hermosa. Esto es real. Esto, viste que parece el meme. ¿Esto es real? Sí, es real. ¿Sí? Es real, real. Y no era barato, encima. Porque yo decía, bueno, me están tomando de tonto. No, es real, esto es real. Bueno, volviendo al tema del agua. Es un recurso escaso. El agua potable y el agua en general, porque no solamente la potable es la que podemos tomar. Eso a todos le quedó claro eso, ¿no? Si tienen alguna duda de eso, el agua potable es la que yo puedo tomar. Y nosotros tenemos un agua, o sea, bueno, depende en qué periodo lo quieran tomar, pero teníamos un estándar de calidad de agua muy alto para lo que es Latinoamérica. En sentido, denme un segundito. En el sentido de la cantidad máxima de contaminantes permitidos. O de contaminantes, no digamos contaminantes, excipientes. O sea, ustedes vieron que en el agua hay sales disueltas, metales, elementos, oligoelementos, etc. Sí, magnesio, manganeso, potasio, sodio. Se está dando mucho. De hecho, esa botella que les mostré dice baja en sodio porque tiene un proceso de filtrado que en teoría le saca más por medio de una ionización, le saca el sodio y le saca el magnesio. Bueno, pero los tiene. Y hay lugares donde, por ejemplo, creo que era Colombia, sí, en Colombia, es el triple de arsénico permitido en Colombia. Uy, perdón. ¿Sí? Después lo voy a averiguar. No me acuerdo si era en Colombia o en Ecuador. En alguno de los dos países estoy seguro que era el triple del permitido para nosotros en el agua potable. El arsénico es un veneno. ¿Está? Entonces, yo estoy suponiendo que esto es potable, pero tengo un nivel no digamos de calidad, un nivel de contaminantes mucho más bajo que el del resto de la región. O de hecho hay algunos países que ni siquiera lo deben medir. O lo miden, pero no lo miden en todos lados. Sin ir más lejos, en Bolivia la mayoría de las normas se cumplen en las ciudades más, digamos, más ricas, pero uno va a ciudades más alejadas, más periféricas, y no van a andar midiendo la calidad del agua. Acá en Argentina pasa lo mismo. Yo laburé para Walmart y muchas veces hacían controles de calidad en comidas, o sea, las comidas preparadas. Hubo mucho lío con Kellogg's en un momento porque llegó a tener el doble de lo aceptado en los Choco Crispies. Pero en una zona específica, no sé, como que le mandaron una zona y dijeron, acá no controla a nadie, o mandale todas las que no pasan las pruebas, mandáselas ahí. Y de casualidad le engancharon. Sí, o sea, lo engancharon no en el lugar, sino en el centro de distribución. ¿Sí? La mayoría de los supermercados tienen centros de distribución, centros de acopio, y de ahí, por ejemplo, todos los camiones van a un lugar y de ese lugar salen otros camiones más chiquitos para diferentes sucursales. Bueno, engancharon en el centro de distribución muchísimos productos de Kellogg's que tenían, o sea, potasio recontrapasado, magnesio recontrapasado, sodio recontrapasado, antes de que exista esto del etiquetado. Estoy hablándoles hace 15 años. ¿Sí? Entonces, no es solamente que pasa en los lugares que tienen bajos recursos. No, tal vez pasa en los lugares que tienen altos recursos, pero que nadie controla. ¿Sí? En la costa uno lava 3, 4, 5 veces la ropa y le queda toda blanca, porque tiene una cantidad de
de sodio, de cloro, impresionante en algunas regiones. O mismo pasó acá en AISA, cuando estuvo Galmarini, que ella misma dijo, no, por las dudas nosotros le vamos poniendo un poquitito más de cloro. ¿Hasta qué punto tenés que ponerle cloro? Y tenía un gusto particular. Yo no soy de tomar mucha agua de la canilla, pero se notaba, tenía una cierta cantidad excesiva, más en el tiempo de la pandemia fue, que fue noticia, que fue, che, no, pará, ojo, no es tan fácil. Tiene que haber algún técnico que haga esto, no es algo arbitrario, porque sí, el porcentaje de tal o cual. Y estamos hablando de. Que estamos cerca de la General Paz, digamos, en la periferia de Cava, era lavandina con agua, ¿no? Era agua con. Bueno, yo soy de Liniers. Y te digo que había días que no se soportaba el olor, que parecía que alguien había dejado una botella de lavandina abierta. Literal. Mismo, bueno, las zonas que son cercanas. Un tanque de agua, en el fondo, un barrito. Sí. Terrible. 30 filtros le tuve que poner para filtrar el agua esa. Bueno, yo les recomiendo a todos que en el tanque de agua caliente, o sea, en el tanque, pongan un filtro. Yo puse el Rotoplas y cada 8 meses, un año lo cambio. No saben lo que sale de ahí. Pero encima es como un barro que parece moco, no parece barro. O sea, no es un barro de polvo, es un barro como pegajoso, horrible. Y eso, si no lo tomamos, eso, de hecho, algunas veces lo habremos tomado sin darnos cuenta, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, acá los puntos principales son entonces las sequías, el aumento, esto es una nota, el aumento de la población, la escasez de fuentes alternativas. Obviamente, ¿se puede potabilizar el agua de mar? Sí, obvio, se puede, pero ¿a qué costo? ¿Sí? De hecho, uno de los procesos para potabilizar el agua de mar es justamente por medio de condensadores con energía solar. ¿Sí? Son como unas burbujas adentro de otra burbuja que hace que el agua se evapore, pero la hacen pasar por una camisa de minerales, no tierra, no es específicamente tierra, sino que es una tela con ciertos elementos y la repotabilizan, o sea, sacan justamente en el agua que queda ebullicionando, ¿sí? Hirviendo, queda la mayoría de las sales más pesadas, ¿sí? El sodio y el cloruro de sodio típico del mar, el yodo, y se repotabiliza el agua condensada. Pero tiene un costo, o sea, este es uno de los métodos más baratos. Después los métodos que son por triple filtrado, por ósmosis inversa, por electrólisis, por un montón de filtrados, son caros. Entonces hay que ver a qué costo, ¿sí? Bueno, este es el tema más importante, la falta de concientización. En este caso, si a mí me falta el agua, no, pero los tomatitos tienen que tener su agüita, hay que cuidarla, hay que ver qué podemos reutilizar y qué podemos utilizar. O sea, qué cosas necesito que sean de primera mano, con agua potable, y que después esa agua la pueda volver a usar, que serían las aguas grises, ¿sí? Y la que directamente puedo obtener de, por ejemplo, agua de lluvia, y la puedo, es así, utilizar para riego, para limpieza, etc. ¿Sí? No habrá día cero, bueno, sigue con Ciudad del Cabo. Son más que nada notas periodísticas que hablan justamente sobre este recurso escaso y cómo cada vez se va reduciendo más, ¿sí? 30 litros diarios. O sea, cómo fue cada vez bajando más lo permitido, ¿sí? O la concientización que hubo de este recurso.
Sigue con Ciudad del Cabo. Por eso les digo que yo lo tenía actualizado y tenía otras. Bueno, Ciudad de México, Estambul, Moscú. Acá, por ejemplo, en el Cairo. En el Cairo, yo no viajé, pero la gente que conozco que ha viajado dice que si llegás a tomar agua de la canilla, mínimo te comes una semana o en el hospital o con una diarrea explosiva. Explosiva, literal. Es impresionante bueno, y ni hablar también la India. Ustedes, no sé si alguna vez escucharon hablar del río Ganges. Sí, que se limpian ahí espiritualmente y está más contaminado que... Bueno, es el río sagrado, bla, 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 bla. Yo les comento, para los que no lo saben, en vez de enterrar a los muertos como hacemos nosotros, o los queman y tiran las cenizas al Ganges, o directamente tiran el muerto al Ganges, porque es un río sagrado. Esa práctica religiosa, bueno, y aparte la mayoría, literalmente las letrinas que hay en la ciudad, que son letrinas, no son inodoros, sino que hay un hueco y abajo hay un pozo, y ese pozo va a una acequia por donde pasa agua que no es agua, también va al Ganges o a la mayoría de los ríos que tengan. O sea, el nivel de contaminación que tiene esa zona es impresionante. Si pueden, vean la película, en inglés se llama Slumdog Millionaire, que lo tradujeron como ¿Quién quiere ser millonario?, que muestra la historia de un chico que termina en un programa de preguntas y respuestas de India. De India no, es mundial, ¿Quién quiere ser millonario? Acá lo hizo Julian Wage. Pero se hace en todo el mundo, y muestra las experiencias que tiene el muchacho, el protagonista, en toda su vida desde pequeño, y literalmente hay una que cae adentro de una letrina y muestra dónde va la letrina y cómo queda todo sucio de la letrina. No. Impresionante. Y es real. O sea, recién ahora India está teniendo, como tuvo un crecimiento económico en los últimos 20 años, acompañado por el impulso de China, está teniendo mucho mejor nivel de vida. Pero hay lugares por ejemplo, Bombay, que es la capital, donde todavía en la capital, que es el flujo económico más grande que tiene India, y el más poblado, todavía sigue habiendo letrinas, todavía sigue habiendo calles de tierra, todavía sigue habiendo enfermedades o infecciones impresionantes en los hospitales, y ni hablar si lo vieron a un montón de gente que fue de tour y terminó enferma o muriéndose por la comida callejera, que la preparan en situaciones de insalubridad total, ¿sí? Literal. No les quiero mostrar, pero seguramente algún video han visto en cómo preparan. No es una crítica a la sociedad. Ellos por ahí ya están acostumbrados y no les hace nada. Pero después de la quinta, sexta diarrea no les hace nada. Ya se curaron, ya están acostumbrados. Pero va una persona que tiene relativamente defensas normales a ese tipo de bacterias o de condiciones de salubridad, y termina o internado o muerto. Literal, No, ha habido un montón de casos que se conocen porque fueron influencers. No es que haya más casos no es que lo quieran ocultar ni nada, sino que tiene más trascendencia justamente porque fueron gente que hace streaming y van como de vacaciones y terminan enfermos. Bueno, otros ejemplos, Moscú, ¿sí? ¿Por qué? Y por la cantidad de gente, primero la cantidad de gente que hay, y segundo, el tema de los recursos cuando tiene
etapas del año con un frío excesivo o bueno, en este caso calor excesivo en Moscú no suele haber, pero hay inviernos que son literalmente impasables, ¿sí? Estambul, en Turquía también, que son todas ciudades que son reductos turísticos, ¿eh? No estamos hablando de lugares donde no va nadie o no hay nadie, no. Estos son lugares, bueno, yo estuve en Ciudad de México de pasada, una vez que fui a China, estuve 2 días. Literal, el olor que hay es desagradable, me quedo corto. Desagradable, me quedo muy corto. Es como el olor que hay cerca del riachuelo, pero en toda la ciudad. ¿Vieron? No sé si pasaron alguna vez cerca del riachuelo, la zona de Lanús, de Avellaneda, que está por el puente, cuando pasan por arriba del puente. Bueno, así. O el Camino de la Ribera, acá el borde entre Capital Federal y provincia, que está todo así, el agüita no es agüita. Bueno, así en todo Ciudad de México. Impresionante. Desde el aeropuerto a 40 kilómetros que fui, seguía el mismo olor. El mismo olor. Y eso también tiene que ver con las condiciones sanitarias, ¿eh? Tiene mucho que ver con las condiciones sanitarias. Sí, alguien iba a decir algo. No, digo, olor a ácido sulfídrico, ¿no? Olor a la bombita de mal olor, ahí donde... Sí, tal cual. Sí, como un olor mezclado con huevo podrido. Nada, horrible. Londres no fui, pero tengo un familiar y también, o sea, él vive en otra ciudad de Inglaterra, en Liverpool, pero dice que las veces que fue a Londres que no quería volver porque también era como que le causaba malestar, estomacal y bueno, demás. Muy pocas precipitaciones, o sea, en realidad, precipitaciones que no sean contaminadas, porque el problema que tiene Londres es que tiene una humedad altísima, pero las precipitaciones que tienen el nivel tanto nivel de contaminación por la ciudad, por la cantidad de gente, que no es agua potable la que cae del cielo, está contaminada ya cayendo del cielo. O sea, las nubes son todo el tiempo marrones o negras. Llueve bastante, llueve entre 5 y 10 días al mes. ¿Sí? Acá nosotros tenemos de 2 a 3 días por mes en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, muy poquito, pero tenemos un nivel de humedad relativamente alta porque estamos cerca del puerto, ¿sí? O relativamente cerca. Ellos están pegados a las vías, al Támesis. Bueno, el Támesis entra literalmente dentro de la ciudad y el agua, como que el ciclo que hace es tan cortito y que cada vez que hace el ciclo de agua y llueve, vuelve a traer toda la mugre que está en el aire, literal, ¿sí? O sea, el smog, la polución, ¿sí? Imagínense que es una de las ciudades más pobladas del mundo, ¿sí? La tasa de desperdicio de agua, o sea, y encima, al tener un nivel económico alto, también la desperdician. O sea, al tener un nivel de vida, o sea, la escasez de agua no es un tema que tiene que ver específicamente con el dinero. Justamente este caso es el contrario. El recurso lo pueden pagar económicamente, pero tampoco lo tienen tan fácil para hacer los procesos necesarios para que esta agua sea potable, ¿sí? Bueno, acá ven, está hablando de problemas de suministro de 2025 y 2040, pero estos datos son de 2011, 2015, ¿sí? Tokio, Miami, bueno, Miami. Si vieron últimamente fotos o videos de Nueva York, los subtes inundados,
muchísima gente viviendo en la calle en condiciones de salud y de higiene muy bajas. Les estoy hablando de Nueva York. Nueva York. No. Impresionante. Si quieren buscar cualquier noticia, la cantidad de lo que les llaman ellos homeless o los que no tienen casa, es increíble. Antes había una cierta cantidad de personas que vivían, no exclusivamente por ser pobres, había mucha gente que por temas de problemas psiquiátricos o porque les pintaba también. Pero bueno, al tener una inmigración altísima, no hay gente, no hay lugar, las viviendas son muy caras, los alquileres son carísimos, las casas son carísimas para comprar, entonces hay muchísima gente en la calle y eso genera justamente un recurso hídrico muy bajo y el que lo tiene también lo desaprovecha, ¿sí? A ver, tenemos el tipo que vive en el penthouse y que se gasta 300, 400 litros de agua en un baño de inversión y en la puerta del edificio 20 personas que por ahí usan 2 baldes de agua a la semana por persona. ¿Sí? No es un tema económico o de recursos, también es un tema cultural, ¿no? Bueno, esta es la misma imagen que mostraba. Sí, te escucho. ¿Cómo? No, decía que es un problema social, digo, ya más que cultural o económico, es... Digámosle sociocultural, así tenemos los dos lados. Sociocultural. Porque culturalmente, lo que les decía de Francia, culturalmente, aunque ellos tengan el recurso, son de, ¿cómo te vas a lavar la cabeza si ya te la lavaste hace 3 días? Y eso ya es cultural, porque no es que, o sea, si bien falta el recurso, pero cuando están en otro lado siguen manteniendo esa cultura, ¿sí? Hay varios influencers. Hay una chica que se llama Sisi Francesa que se casó con un muchacho latino y le encanta Argentina y lo que decía es, ay, no sé, a mí me dicen como que cuántas veces te bañas y yo le dije una vez por semana y se quedaron todos como, ay, qué sucia, porque te bañas una vez por semana y nosotros todos los días. Y dice, ay, me pareció re raro y ahora cuando voy a Francia me pasa lo contrario, yo veo que los demás son todos sucios porque yo me baño 2-3 veces por semana. O sea, ya es cultural también y social, obvio. Esto es muy interesante. Es un cuadro que demuestra cuánto necesitamos de agua por cada producto que consumimos, ¿sí? Por ejemplo, para una taza de café, 140 litros. O sea, tuvieron que regar esa planta, o sea, todo el proceso, no solamente el regado, sino el proceso del cultivo, del lavado del grano, del secado del grano, del vuelta a lavar el grano, de la molienda del grano. Se calcula que por cada taza se utilizaron 140 litros de agua potable. Es una cadena. Esa cadena se compone de varios pedacitos. ¿Se acuerdan cuando vimos la sumatoria de las pérdidas? Que es pérdida por ejemplo, en el caso eléctrico, pérdida por inversión, pérdida por conducción, pérdida por filtrado, pérdida por elevación, bueno, por histéresis. Bueno, todas esas pérdidas se suman. Si yo sumo todos esos recursos hídricos usados, tengo promedio 140 litros por cada taza, o sea, una taza son 200 centímetros cúbicos de café. O para, en este caso, esperen que no llego a ver, voy a poner un poquito más grande a ver. Voy a agrandarlo un poco. Ahí está. ¿Ven bien mi pantalla? Bueno, por cada kilo de azúcar, 1.500 litros de agua potable. Por cada kilo de aceitunas, 4.400 litros
de agua potable. Por cada vaca, o sea, por cada kilo de carne vacuna, 15.500 litros. Esto obviamente es desde que está, digamos, en el embarazo, o sea, la vaca preñada, hasta que efectivamente te llega ese ternero o esa vaca ya procesada a la carnicería. Ese kilo de res, de carne de res, 15.500 litros de agua potable. Y la locura de que el chocolate, 24.000 litros. Porque justamente es muy parecido a este concepto del café, pero el cacao tiene, por un lado, hasta que tenemos la grasa, y por el otro lado, hasta que tenemos el grano de cacao, y justamente todo lo que lleva, estoy sumando la grasa que viene del animal, o de grasa hidrogenada vegetal, más el azúcar, más, y yo cuando voy sumando todos esos procesos termino con 24.000 litros por cada kilo de chocolate, ¿sí? Una barra de chocolate tiene 80 gramos o 100 gramos, pónganle, fíjense, son 2.400 litros de agua que podría ser para 100 o 200 personas, ¿sí? Depende en dónde se use. ¿Me siguen el concepto? Venimos bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y acá hay una tabla comparativa de la dependencia que tiene cada lugar, ¿sí? Respecto o sea, por ejemplo, en Tailandia, la huella, ¿sí?, de agua, o sea, lo mismo que el concepto este de la res, pero por persona, ¿sí? Por persona en Tailandia son, vendría a ser 2.400 litros, porque estos son metros cúbicos, 2.200 litros, 2.400 litros por persona, pero la dependencia en Tailandia es del 8%, mientras que la dependencia en Estados Unidos es el 19%. ¿Sí? Obviamente porque tienen una diferencia de recursos. Tailandia está prácticamente en el medio del agua, y lo utilizan de una forma diferente. Nosotros siempre nos comparamos con Australia. ¿Saben por qué siempre nos tratamos de comparar con Australia o nos comparan con Australia? Vieron que están muy parecidos en un montón de cosas. ¿Saben? ¿El hemisferio, profe? Una es el hemisferio. Y también otra es la latitud, exactamente. Vieron que habíamos hablado del vino latitud 33. Bueno, estamos en un rango similar, y también justamente por tener ese rango similar de latitudes, más que nada de la zona desde la Patagonia para arriba, ¿no? Porque obviamente ellos no tienen una zona tan austral como Chubut, como Río Negro, como Tierra del Fuego, ¿sí? Ni se acercan, están bastante lejitos, ¿sí? Pero lo que producen, por ejemplo, la carne son uno de los mayores proveedores de carne vacuna del planeta, de pollo, de cereales, porque tienen lo que se llama línea de isobara, y de isoterma, que tiene que ver con la cantidad de humedad y con las temperaturas que se manejan en ese territorio, ¿sí? O sea, si ustedes agarran un globo terráqueo y lo dan vuelta, del otro lado van a tener Australia, en la misma línea, ¿sí?, que estamos nosotros, y por eso tienen ciertas similaridades con los cereales, los cultivos, los tipos de animales que se crían, los tipos de estaciones que tienen, ¿sí? Son bastante similares a Argentina y Australia. Y no estamos cerca, estamos justamente del otro lado, ¿sí? Es más, estamos más cerca de Australia por el lado del Pacífico que de lo que estamos de África, ¿sí? África también, pero África tiene unas condiciones muy diferentes
no solamente socioeconómicas, sino también de humedad, es un terreno mucho más árido, ¿sí? Pero Australia es muy parecida. Y fíjense que la cantidad de agua, o sea, de metros cúbicos por cabeza, por año, es casi la misma. Porque tenemos justamente los mismos tipos de cultivo, los mismos tipos de consumo o preferencias alimenticias, son bastante carnívoros, o sea, no comen el asado exactamente igual que nosotros, pero tienen muchas similaridades, ¿sí? Bueno, y esto ya directamente es del continente americano. Bueno, esto es una infografía. Ustedes saben cómo leer una infografía. Acá tienen en forma de iconos una cierta cantidad de datos. Esto es lo mismo que lo que les puede servir también a los que van a presentar, es esto, cómo leerla, cómo explicarla, ¿sí? Si yo tengo que explicar esta, voy primero a lo más visible, ¿no? La cantidad es un tema importante. Cuando se hace como una ecuación, vieron acá tienen dinero más desarrollo institucional igual recurso hídrico, ¿sí? O sea, el aporte de dinero más el desarrollo institucional que tengamos es igual a lo que yo voy a obtener de recurso hídrico. Los tipos de cultivos que se necesita el agua para la parte productiva, porque tenemos mucha zona rural, tenemos una densidad relativamente baja respecto a la cantidad de habitantes por metro cuadrado. Es más, ven que acá está más marcado Chile, Argentina, Uruguay, que todo lo que es Brasil, que si bien tiene más territorio, creo que es casi el doble, casi más cercano al triple, tiene una densidad poblacional muy alta sobre su costa, pero muy baja en el Mato Grosso, en todas las zonas que son más lo que es el Amazonas, ¿vieron? Pero igualmente tiene 300 millones de personas y nosotros somos 40 y pico. O sea, pónganle que tenga el triple de metros cuadrados, ¿sí? Pero nosotros en comparación con ellos poblacionalmente somos muchísimo menos. Para que estemos en igualdad de condiciones, Argentina tendría que ser por lo menos 6 veces más grande para compararse, por lo menos, ¿no? ¿Se entiende eso? O eso es lo que yo entiendo, eso es lo que yo entiendo. Casi 40 millones de personas en América Latina no tienen acceso al agua potable. Y esto lo vemos mucho en provincia de Buenos Aires, que hay muy poca red, que de hecho lo que se hace en muchas zonas de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, no estoy hablando de Santiago del Estero, en un pueblito que está a 180 kilómetros de la capital. Estoy hablando de provincia de Buenos Aires. Hay muchas zonas de la provincia de Buenos Aires, que es donde está casi el 40 y pico % de la población del país, que no tienen red de agua potable, que lo que tienen es sistemas de cisternas que los municipios van pasando con camiones que van rellenando esas cisternas para que ese barrio o esa comunidad tenga agua, ¿sí? No es un tema menor, porque de hecho yo al pasar y almacenar agua, también estoy comprometiendo esa agua al nivel de contaminantes que pueda tener. Ya de pasarla de un lado al otro, como vimos con lo que dijo Ale del tanque, de la cantidad de barro que te queda abajo. Bueno, si está en constante, una cosa es tener agua quieta, agua estancada, literalmente estancado quiere decir quieto, en un lugar, con la que está en movimiento. No es lo mismo que esté en una cañería y que esté todo el tiempo moviéndose, que tiene una sedimentación muy baja, a que yo la tenga almacenada en una cisterna y que se estén generando microorganismos, bacterias. De hecho, la luz solar también influye en la cantidad de generación de bacterias o sea, cuando uno tiene
mayor cantidad de luz solar, por ejemplo en espejos de agua, tiene menor crecimiento de cierto tipo de bacterias y mayor crecimiento de otro tipo de bacterias, ¿sí? Porque hay bacterias que son fotosensibles y hay bacterias que no. Entonces hay que tener muy en cuenta los números cuando hacemos una presentación con infografía, y en este caso, en caso particular del agua, no es un tema menor, ¿sí? 40 millones de personas de América Latina no tienen acceso al agua potable en sus casas, y en Argentina esto es también bastante importante. Directamente vamos a buscar el dato. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Así lo tenemos bien. ...80% de la población tiene acceso al agua potable. Pero acá viene la parte de las desigualdades. Las estadísticas son más preocupantes si se analiza el acceso por nivel socioeconómico, con un menor acceso en los barrios populares. Y si buscamos específicamente acceso a agua potable, 56% de saneamiento. Si buscamos específicamente en provincia de Buenos Aires, ...24% de la población, traduzcámoslo en números más fáciles, 1 de cada 4 habitantes no tiene acceso formal al agua de red. Es un montón, ¿sí? Y tenemos que considerar que hay zonas donde el 100% tiene acceso al agua de red. Entonces eso nos baja las proporciones en lugares donde no hay tanta gente con acceso. ¿Se entiende lo que digo? Estamos hablando de, por ejemplo, no es lo mismo La Plata, Ciudad de La Plata, ¿sí?, que el 100% tiene acceso a red, porque yo lo estoy promediando con todo el resto de lo que está alrededor, ¿sí? Hay mucha gente en un solo lugar que tiene 100% de acceso, pero hay muchísima gente que está en zonas que no tiene nadie acceso al agua de red, ¿sí? Y creo que de hecho había un mapita uno de los organismos que más tuvo crecimiento en la provincia de Buenos Aires fue ACUMAR. ACUMAR es el ente que controla la cuenca del... ¿cómo se llama? Ahora no sale el nombre, perdón, tengo muchas cosas en la cabeza. La cuenca del Riachuelo, ahí está, cuenca Matanza-Riachuelo, ¿sí? Estamos hablando, cuenca Matanza-Riachuelo es la zona prácticamente más cercana a la capital federal, ¿sí? Controla todo esto, ACUMAR, ¿sí? Tiene una cobertura bastante grande. No saben la cantidad de controles que hacen, por ejemplo, a las empresas, ¿sí? Miren, bueno, la red de monitoreo, las subcuencas, que son cuencas que dependen de esa cuenca general que es el Matanza-Riachuelo. Y ustedes vieron cómo está el Riachuelo en la parte que conocen, ¿sí? Después está un poquito mejor en otros lugares porque justamente hay zonas que la van filtrando y hay zonas que la empeoran. Hay zonas que directamente tiran todos sus desechos y la hacen peor de lo que venía. Imagínense lo que puede llegar la que está atrás de eso, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con este tema. Bueno, esto como ejemplo, si usan infografías, fíjense todo lo que nos dio para charlar esta sola que no tiene prácticamente, tiene muy poco texto en comparación con una página normal, ¿no? Otras comparaciones de, bueno, cuánto se necesitan por cada 300 gramos de cerdo, 1440 litros, café,
litros de agua para producir arroz. El arroz es uno de los cereales que más agua necesita. De hecho, vieron que es muy típico asociar a los chinos con el arroz, porque los chinos lo utilizaban muchísimo porque tenían muchísimas zonas anegadas, entonces anegadas de agua, inundadas, entonces, o las inundaban ellos y utilizaban esas zonas para sembrar el arroz. La típica foto de hace 40, 50 años era el chino con el sombrero de paja y sembrando el arroz en el agua, con el agua hasta los tobillos, ¿sí? Ahora, bueno, se utilizan otros métodos que son muchísimo más eficientes para regar, y en vez de estar tapado de agua, está a superficie y tienen otro tipo de sustrato, etcétera. Pero como lo que les sobraba en algunos lugares era agua, bueno, listo, aprovechamos como viene. Ahora se han desarrollado de una forma mucho más amplia. Fíjense, esto está separado entre lo que se usa para el baño. La diferencia, esto es muy, muy importante, la diferencia entre lo que es un baño común o una descarga común y la que es de baja carga. Vieron que ahora no es inteligente, pero la mayoría de las mochilas vienen con 2 botones, ¿sí? Vienen con uno que es descarga completa y con otro que es solamente para cuando uno va al número 1, digamos. Cuando orina, hace la descarga de bajo impacto, y fíjense, tiene casi 6 veces menos de gasto de agua. Lo mismo cuando se utiliza esto se llama mariposa, ¿no? Una mariposa normal de una mariposa que tiene un bajo flujo o que está preparada para pulverizar más el agua, se aprovecha más, ¿sí? Y tiene menos desperdicio. Faucet quiere decir la bacha, ¿sí? La diferencia entre la bacha con la canilla, no la bacha, sino la canilla que uno abre y tiene el chorro de agua, de la que viene, si ustedes ven las modernas, la mayoría, viene con un tipo de difusor que el flujo lo hace más laminar, ¿sí? Sigue estando el chorro, pero el caudal de agua es mucho más bajo, igual nos sirve igual. Bueno, ni hablar la gente que nosotros los hombres por lo general nos afeitamos. Bueno, lo que se gasta en una afeitada, si yo dejo el agua todo el tiempo corriendo y agarro, me afeito y lavo la hojilla o el repuesto o la maquinita de afeitar ahí en el agua y sigo afeitándome. Si yo lo que hago es tener un vaso, un recipiente, y justamente enjuago en ese recipiente, no estoy gastando 20 litros, estoy gastando medio, ¿sí? ¿Quién lo hace? Levanten la mano, digan, yo hago eso. La verdad. No lo hace nadie. Todo, no, nadie lo hace, ¿no? Bueno, vamos a hacer al revés. Digan yo los que no lo hacen. A ver si están o no. Ni sí ni no. Ni sí ni no. ¿Qué sería ni sí ni no? Ale, a ver, contame cómo te afeitás vos. Me dice, no me afeito. Últimamente no me estoy afeitando. Bueno, listo. A ver, si vamos a justificar el punto, vos estás cuidando el agua. Ahora, ten en cuenta esto. Si cada vez que comés te tenés que lavar media hora la barba porque te queda el resto de comida y no estarías cuidando tanto. Entonces por ahí te conviene hacerla de afeitarte y que no te quede un pedazo de bife en la barba, ¿viste? Yo soy medio fanático de cuidar el agua y acá tengo el método en casa
de lavar los platos, que es dejar... Que se acumulen. No. Dejar, sí, obviamente no lavar de a uno porque gastas mucha más agua, pero dejar con una gotita de detergente cada plato y un poquito de agua hasta que se reduce la grasa y se transforma en algo soluble, así le explico a mis hijos. Muy Y después bien. lo lavo mucho más fácil y no junto la grasa en la esponjita. O a veces lo hago sin esponja, directamente con los dedos. Les muestro cómo una vez que se redujo la grasa con el detergente, ya es algo soluble y se va directamente y no se acumula la porquería en la... Bueno, ten en cuenta, eso que acabas de decir, eso que acabas de Todos esos decir, métodos me los enseñó mi viejo, y mi mamá cuidaba mucho también el agua. Bueno, donde yo crecí, el agua era de pozo, era compresor, claro, pozo, motor bombeador, tal y cual. era electricidad y era cara el agua, entonces había que cuidarla. Pero era Es, potable, ¿no? es tal cual, es tal cual. ¿Qué zona González Catán, por Eh, ejemplo? San Antonio de Padua. Bueno, ahora está un poquito más, Y es el día de hoy que hay una avenida que divide la gente que tiene agua corriente y la gente que no tiene agua corriente. claro. Estoy hablando 40 años después, ¿no? Bueno, yo pasé mucha parte, muy buena parte de mi infancia yendo los fines de semana a González Catán. Nos quedábamos sábado y domingo, o sea, íbamos el sábado y nos volvíamos el domingo, porque mi abuelo tenía una quinta. Y también es como decís vos, había que cuidar un montón el agua. Y de hecho, el agua de pozo, nosotros teníamos bidones y la traíamos para Capital, porque el agua de Capital era una porquería. Y era re rica el agua de pozo encamisado. En ese momento, te estoy hablando del 80 y pico. Ahora no podés tomar agua de González Catán porque terminás muriendo. Bueno, Este, yo cuando me vine a venir a Capital, tenía 20 y pico de años, no soportaba el agua con cloro, no la soportaba. Y estuve mucho tiempo tomando agua de bidón. tal Después me fui cual. acostumbrando. Bueno, acá, fíjense esto. Acá en energía, en esta infografía, les da el parámetro de cuánta energía, de cuánta agua se necesita para el solar y para la nuclear. Hay un montón que no están acá, porque bueno, ni hablar de, a ver, no se dan una idea la cantidad de agua que necesita, literal, agua potable que necesita el petróleo, por ejemplo. Uno dice, pero petróleo, ¿para qué necesita? No, se necesita muchísimo porque, primero, el enfriamiento, o sea, el petróleo cuando se saca a altas presiones y altas temperaturas. Y también viene mezclado con gas. Y eso hay que decantarlo, hay que bajarle la presión, bajarle la temperatura, después volverlo a comprimir, después volverlo a procesar. Cada parte de eso es un montón de agua potable. ¿Por qué potable? No porque se pueda tomar, sino porque tiene que estar lo más libre posible de metales pesados, etcétera. ¿Sí? Y tampoco llega a ser destilada, porque destilar el agua para todos esos procesos también sería un montón de guita más. Potable, agua potable en un proceso de hecho, aprovechamos las herramientas que nos da la tecnología, hay que aprovecharlas. Un litro no, voy a poner galón porque va a estar más. Un galón son casi 4 litros y pico, casi 4 litros y medio de agua, o de agua, de lo que sea. Es una medida. 3 litros, 850, algo, ¿no? Bueno, fíjense, dice, la cantidad de agua potable utilizada por cada galón de petróleo varía según pero en general se necesita una gran cantidad de agua para la extracción, otra gran cantidad para el procesamiento, otra gran cantidad para el refinado. En la solamente en la refinación, ¿sí? Eso es lo que interpreto yo, que coincide con los datos que tengo, estoy gastando por cada litro de refinado
Entre 0,6 y 0,7. O sea, un 60 o un 70% de agua en la refinación. ¿Sí? O sea, imagínense lo que es en todo el proceso. Acá dice, bueno, está un poquito como más discriminado, ¿no? Pero, bueno. La recuperación primaria del crudo. Ropa y todo eso, ¿no? La recuperación primaria de crudo, o sea, la primera etapa, solo necesita 0,21 galones. O sea, por cada galón, un 21% de agua dulce. Solamente en la primera etapa. Imagínense la cantidad de cuando uno escucha que salen las noticias sobre el rubro petrolero, habla de millones de barriles, ¿sí? Imagínense que cada barril creo que son 100 galones, cada barril, una cosa así, no me acuerdo si son 100 o 80. O sea, y yo estoy hablando de 80 galones, si eso multiplico la cantidad de agua dulce, fíjense lo que se va en petróleo, ¿sí? Y el petróleo es un recurso no renovable. Entonces, ya solamente con ese concepto, yo prefiero 1000 veces lo solar, lo eólico, incluso lo nuclear, al petróleo, ¿sí? Bueno, acá le dieron con un caño al pobre bife, como que lo desbordaron de agua, pero si vimos lo del cacao, lo del chocolate, hay un montonazo de agua, más que en el kilo de carne, mucho más que en el kilo de carne. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y en este proceso del vino también, porque la uva es una de los cultivos que más agua se lleva, pero bueno, depende de quién tome el dato, ¿no? Depende de quién lo toma, es el que es como te lo dibujan mejor. En sí, en Argentina, acá en este dato ponía 89%. Habíamos visto que actualizado, ¿por qué digo actualizado? Porque estábamos viendo del último. Este censo tenía mucha menos gente. Si yo tengo el mismo recurso, pero para más gente, obviamente va a bajar el acceso al agua. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Se acuerdan que decía el 80%? Antes era casi el 90%, ahora es el 80%. ¿Por qué? Porque hay más gente. Y por lo general, la cantidad mayor de población se da en los lugares de menores recursos. ¿Sí? Por lo general. Bien, hay un meme que dice... Típico de familia con bajos recursos, típico de familia con altos recursos, muchos hijos. O sea, se comparten de los dos extremos digamos, del nivel, del estrato, se comparten algunas cosas. Muchos hijos, muchos perros. Se puede llegar a tener un caballo, ¿vieron? Que dice típico de country, típico había un meme, típico de country, típico de barrio carenciado. Poder tener un caballo, sí, poder tener un caballo. Ese tipo de cosas es un chiste, obviamente, es una forma muy subjetiva de ver la realidad, pero se suele dar, y en los niveles medios, que es donde la mayoría nos encontramos, o nivel bajo, pero que no estamos en indigencia, ¿sí? No me voy a hacer el millonario, en los niveles bajos uno suele tener no tanta cantidad de hijos, o no tanto cantidad de consumo, o ser más responsable en los consumos también, ¿no? A veces este tema de o me sobra guita y no me importa lo que me cobren, o estoy en una zona donde ciertos servicios no están medidos, entonces uso toda la energía que pueda porque por ahí me la cortan, o uso todo el agua que pueda porque no la tengo que pagar. Entonces, de las dos puntas, mi apreciación es esa, de que en las dos puntas pasan cosas similares,
pero con la gran diferencia que en la punta de menores recursos hay muchísima más gente que en la de grandes recursos, ¿sí? Concentrado, o sea, los recursos económicos están concentrados en el 3% de la población, de altos a altísimos ingresos, y después el 80% de la población está de bajo a precario, ¿sí? Y tenemos una zona media de un 20 y pico por ciento. Depende también del lugar, depende de cómo lo midas también, ¿no? ¿Se entiende a lo que voy? ¿O los mareé? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, acá habla del Río de la Plata. Se registran altos niveles de PCB, que eran los PCB. Ay, yo lo tenía por acá. Esto lo leí. Sí, era una cantidad de. Que entraban en el aceite de los transformadores. Sí, ¿no? No. Plomo, cromo, era como una combinación de elementos. Disponibilidad de agua. Bueno, las zonas que tenemos diferencia en el territorio argentino. Una zona húmeda, una zona semiárida y una zona árida. Las zonas áridas se dan, por ejemplo, en el norte o en el sur, ¿sí? Semiáridas en las zonas medias, y bueno, tenemos unas zonas húmedas como son los puertos, como son la zona de la Mesopotamia, que tiene una gran cantidad de acceso al agua o a fuentes como ríos, arroyos, etcétera, ¿sí? Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, de hecho los nombres ya, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, no tienen nombre, pero no tienen nombre relacionado con eso, pero sabemos que tenemos las cataratas, tenemos las grandes represas hidroeléctricas, ¿sí? Después las zonas semiáridas, Córdoba, La Pampa se pueden considerar semiáridas, aunque son húmedas en una gran cantidad de tiempo, pero después tienen tiempos que tienen grandes sequías, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependen o del deshielo o del consumo que tengan otras zonas que están más arriba en la fuente de ese deshielo, ¿sí? Mendoza, por ejemplo, depende muchísimo del deshielo, pero justamente en la primavera cuidan muchísimo el agua, porque saben que después si no se va a recuperar el recurso, ¿sí? Yo estuve hace poquito en Mendoza y es muy típico ver las acequias, ver como este sistema de zanjas por donde va pasando el agua, y está muy bien cuidada, nadie va a andar tirando porquería en las acequias porque después le llega a otro o sucia o contaminada, ¿no? En esto, bueno, también datos importantes para tener en cuenta: consumo humano, consumo industrial, riego. Fíjense lo que se lleva al riego. Nosotros somos un país agroexportador, entonces es lógico que esto sea alto a altísimo, ¿sí? Bueno, aguas superficiales, obviamente los cursos de agua que están a nivel más arriba o sobre la superficie, pero tenemos muchos lugares del país donde tenemos ríos subterráneos o cuencas que están semienterradas, ¿sí? Se da mucho, por ejemplo, en zona Merlo, Morón, que hay muchos arroyos que están entubados o que también son naturalmente subterráneos. También se da en zonas del norte de Argentina, que tenemos el agua corriendo, pero no sobre la superficie, sino por debajo. Y tenemos que andar buscándolo, depende del estrato o la napa que esté, ¿sí? Fíjense lo que consume y proporcionalmente en cada lugar, ¿sí? Bueno, extracción de agua agrícola, extracción de agua industrial, cómo se va distribuyendo diferente, tanto según el lugar como la necesidad.
Yo quiero ir hasta la parte... Bueno, estos son más que nada datos, ¿sí? Estamos viendo datos puros. Acá está separado por provincia, fíjense. Está separado por provincia y una de las que menos, ¿sí?, poseía, por lo menos a esta fecha, era Santa Fe y Entre Ríos. Y son las provincias que más acceso a agua de superficie tienen. Pero justamente tiene una lógica. Porque por ahí pasa por la puerta de mi casa un río, entonces yo agarro el agua de ahí. Pero no se da en todos lados, porque por ejemplo, en Santa Fe, si alguno pudo viajar, hay zonas carenciadas que no tienen acceso al agua. Hay muchas zonas de bajos recursos, muchas. No estaba... Hace una hora volvió. Todavía estoy en clase, chicos. Bueno, perdón, ya terminamos. A ver. A ver. Dato. Ok, gracias. Otra nota que es muy ejemplificadora. Cada porteño consume el doble de agua que un estadounidense, el triple que un europeo o un brasilero, 6 veces más de lo recomendado por la OMS. Igualmente, bueno, lo de la OMS, estamos ahí un poquito después de la pandemia, no estamos muy convencidos de lo que pueda decir, pero igualmente es un dato. 6 veces más de lo recomendado, ¿sí? De lo recomendado. Cada porteño gasta promedio 600 litros de agua por día. Que si no es el caso, por ejemplo, de Ale, que ya nos dijo que gastaba poco. No sé qué me están hablando. Listo. Bueno, introducción a los sistemas de captación. Esto es más que nada lo que tenemos que ver y igual lo voy a tocar muy por arriba porque después lo vamos a volver después de tener la charla de la semana que viene con Jonathan Seco, ¿sí? El de Córdoba. Estoy poniéndolos en tema para que después de la charla toquemos esto justamente. No quiero spoilearles la charla porque no sé qué tanto de esto va a tocar él, ¿sí? Esto acá vamos a arrancar a partir de la semana que viene después de la charla. Los sistemas de captación. ¿Qué vimos hasta acá? Que si bien el argentino promedio, pueblerino, vamos a decirlo así, o de una zona urbanizada... ¿Qué rompiste? Listo. De cierta forma malgastamos el recurso hídrico, ¿sí? Y hay otras zonas donde directamente o no tienen o tienen muy bajo acceso al agua de red, al agua potable, al agua que podemos usar para lavar directamente o alimentos o cocinar, ¿sí? Porque el agua potable la vamos a terminar utilizando en la medida de lo posible para consumo directo, tomándola, o indirecto, cocinando, lavando alimentos, etc. Pues si nosotros no usamos agua potable para lavar los alimentos, también podemos terminar Escherichia coli, estafilococos, un montón de enfermedades que se generan por bacterias que si yo no lavo con agua dulce y relativamente potable, al menos potable, en los parámetros mínimos, voy a terminar enfermo, ¿sí? Entonces vamos a dejar acá y acuérdense, página 44, si quieren leerlo, ahora yo lo paso al grupo, si quieren terminar de leerlo, pueden leerlo, pero tengan en cuenta de que lo primero que vamos a hacer la semana que viene a las 7 de la tarde es tener el aula abierta con Jonathan Seco, que va a hablar justamente del recurso hídrico y de alguna forma de la captación, ¿sí? Después vamos a ver de acá en adelante, de esta parte en adelante, y otras tablas de cómo es los cálculos para cuántos metros cuadrados se necesitan
por una terraza o por algún sistema de aprovechamiento de agua de lluvia, ¿sí? O de aprovechamiento de condensación o de aprovechamiento de humedad. ¿Ok? ¿Está todo bien con eso? Se me fueron todos.